Mi nombre es Rafael Gutiérrez, soy entrenador licenciado en Ciencias del Deporte. Me he especializado mucho en lo que es el weightlifting y el CrossFit. Bien, Rafa, ¿cómo va todo por allá? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Acá aguantando los climas, cambios de climas, de frío, eh, caliente, un poco cansado de la garganta de gritar en las clases, ahí con los atletas, pero todo muy bien. Excelente. Bueno, Rafa, por ahí empezar un poco que nos cuentes o que nos pongas en contexto de un poco de quién sos, de dónde venís y también cómo fue en principio tu llegada al cross y que le cuentes un poquito a la gente cómo es que apareciste en todo este mundo. Bueno, sí, mi nombre es Rafael Gutiérrez, soy entrenador licenciado en Ciencias del Deporte. Me he especializado mucho en lo que es el weightlifting eh, y el CrossFit. Realmente primero inicié con el CrossFit y después me empezó a gustar mucho lo que es la parte del weightlifting, ya que yo fui un atleta de alto rendimiento de atletismo, por lo cual estudié la carrera para hacer esta parte de ser entrenador de atletismo. Realmente la carrera estudié ya grande, empecé a los 33 años, me dediqué un tiempo a viajar, a conocer partes del mundo, otras profesiones que también en parte de mi familia se dedica a los negocios de restaurantes y siempre me ha gustado ese ambiente, pero creo que me ha gustado mucho más el ambiente deportivo, ¿no? Siempre quise ser entrenador, siempre quise ser esta parte donde mi mentor, que fue mi entrenador cuando yo era adolescente, me hizo que amara el poder compartir y crear sueños en los atletas o en las personas, porque en este caso ya la parte del CrossFit se volvió un deporte, perdón, un poquito para la gente adulta. Fue como se inició. Creo que ahora la transformación del CrossFit que ha ido evolucionando, ya las nuevas generaciones van creciendo junto con él, ¿no? Pero sí, mi tirada fue buscar ser entrenador. Empecé tarde ya la carrera y a la par me invitaron a trabajar en un CrossFit. Y, y la persona que me invitó, más que nada, me dijo, yo te enseño y estudia en YouTube, ¿no? Muy empírico todo. Eh, yo había visto anteriormente lo que era CrossFit en áreas públicas, había visto en otros gimnasios, que había pocos gimnasios en ese tiempo. Al igual que todas las personas, empecé muy escéptico en esto, que era un deporte muy lesivo. Creo que la forma de enseñanza no era igual para todas y ahí fue cuando decidí adentrarme, ¿no? También porque la gente, yo daba preparación física o acondicionamiento físico pues para poder sobrevivir o empezar a crecer aparte de entrenador. Y la gente me decía, ¿eso es CrossFit? Y yo decía, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Eh, pero al final de cuentas me di la oportunidad y creo que le di la oportunidad a esta rama, a esta nueva rama deportiva para ver y estudiarla y se fue dando todo, ¿no? Decidí no ser entrenador de atletismo porque el tiempo no me lo daba la forma y aparte era mucho tiempo estar en el sol y me decidí ser entrenador de levantamiento de pesas, que en ese tiempo un compañero de atletismo de mi generación era el entrenador de los levantamientos de pesas aquí del estado. Y le pedí que me enseñara y que me programara y empecé yo a conocer más del CrossFit competitivo y decidí hacerlo, ¿no? Como te decía, la idea era porque yo quería competir, yo siempre he sido un atleta de alto rendimiento y me gustaba esta parte y yo decía, yo puedo volver a sentir eso que sentía cuando era joven, ¿no? Esa adrenalina, esos entusiasmos, esos pequeños triunfos que puedo hacer ahora de grande en un nuevo deporte, pero una cosa llevó a la otra, me salí del lugar donde trabajaba y me dediqué a aprender completamente sobre el deporte y la ciencia deportiva, ¿no? Bien, bien. Sí, un poco también iba a ir por ese lado. ¿Cuál fue el punto o en qué momento fue que te convertiste en
verdaderamente coach de CrossFit, que pasaste de decir, bueno, solamente doy clases o estoy en un box, a decir, hola, soy Rafa Gutiérrez, soy coach de cross training, y cómo fue desde ese punto hasta llegar a la competencia que cualquier coach creo que quiere estar, o es el punto máximo donde puede estar, que es un CrossFit Game. Pues mira, es como esta parte, ¿no? Que te comento. Me salí de ser coach de CrossFit, porque realmente, a la diferencia, o creo, a lo mejor, no sé si sea el único, que yo empecé en CrossFit como coach, no empecé en CrossFit como cliente. Que no es lo más normal. Pasa, ¿no? Ajá. O sea, toda la gente primero se empapela con la información de la clase, el movimiento, y luego se vuelve atleta y luego se vuelve coach, ¿no? Entonces, yo empecé completamente diferente por las necesidades de trabajo, y por eso me salí un rato de dar clases y me dediqué a cuestionar lo que sí estaba bien y lo que estaba mal dentro de las planificaciones. Entonces empecé a darme cuenta lo que realmente servía y no servía. Cuando yo empecé a competir dentro del cross, realmente era malísimo, pero era tantas mis ganas de aprender que me empecé a escribir en competencias de RX cuando mi nivel no era ni RX, ¿no? Pero yo, o sea, era el egocentrismo mío de decir, este es el nivel más alto y ahí es donde voy a aprender, ¿no? Nunca fui a la par de el ABC, ¿no? De un atleta intermedio o principiante, y creciendo poco a poco por los tiempos de que yo quería ya quería resultados, ¿no? Entonces, a la hora de empezar a trabajar de entrenamientos, pues uno va a competencias y pierde dinero o gana experiencia y todo eso, hasta que empecé a planificar y me dije, esta va a ser la última vez que voy a una competencia y no gano. Y empecé a programarme, empecé a trabajar, empecé a ver mis debilidades, empecé a ver qué tenía que trabajar más, y de ahí empecé a subir al podium y empecé a trabajar. Entonces me empecé a dar cuenta que también las personas, mis compañeros del entrenamiento, empezaban más a juntarse conmigo y querían aprender más también. Entonces decidí cambiar mi metodología de entrenamiento al ABC, de enseñarles el trasfondo primero de los movimientos, y poco a poco me empecé a ser coach, ¿no? Me empezaban a dar esta confianza de entrenarlos. Sí era muy exigente, porque así como me exigía yo hacia mí mismo, exigía a los demás, porque si no te exiges o no exiges y quieres resultados, pues no van a llegar los resultados, ¿verdad? Entonces sí he sido un poquito siempre muy duro en esa parte de objetivos, ¿no? Si tú, Gastón, me dices, oh, yo quiero llegar a ser tal atleta de tal competencia, quiero llegar a cierto nivel, ok, tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y tú dices sí. Y cuando tu palabra dice sí, es, ok, ya tenemos un acuerdo. Y cuando tú fallas, hey, no, estás fallando. Soy muy así. Porque hubo un acuerdo en principio. Entonces, eso es lo que me ha llevado a ser un entrenador constante. Sé que la gente tiene su vida cotidiana y por lo tanto a veces no puede llegar a objetivos, y se entiende, pero llegó el momento que yo empecé a plantearme a un objetivo más grande. Si no puede llegar como atleta a los CrossFit Games, tendré que llegar como entrenador. En mi mismo lugar, en mi estado, en mi ciudad, Daniel Ulloa, que fue un chavito en ese tiempo, un niño, que yo invité a entrenar. Él me decía, yo quiero entrenar, yo lo invité estaba trabajando en ese tiempo, donde inicié, y lo empezamos a entrenar poquito a poquito, y él decía, yo quiero llegar a los CrossFit Games. No, todavía te falta mucho, tienes 13 años, y a los 18 ya puedes ir a los CrossFit Games, porque en ese tiempo no se abrían categorías. Después, en el 2017, llega a él a los CrossFit Games, en primer Nayarita, donde me estaba de llegar, y dije, sí, se puede hacerlo. Después conocí a Paulina Aro, a sus papás, llevaron a Paulina y le dije, oye, fíjate que si le ven cualidades, ¿me permites entrenarla para llegar a los CrossFit Games? Y me dijeron sus papás, ¿a poco sí? ¿Tú crees? Pues sí, vamos a ver qué pasa. Y empezamos poco a poco, y empezamos a trabajar. Y lo que hice realmente fue empapelarme más de información.
información, información. ¿Qué es importante? ¿Qué están haciendo en Estados Unidos en el CrossFit? ¿Qué están haciendo aquí en México? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué esencia deportiva usaban ellos? ¿Qué usábamos nosotros en México? Y al final de cuentas me di cuenta que es la misma ciencia deportiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Es una, la ciencia deportiva, esa no la puedes cambiar, tienes que seguir ciertos patrones. Sí puedes modificar y adaptar, ¿sí? Porque también el experimentar es evolucionar, pero también me di cuenta de las cuestiones mentales y actitudes de las personas era lo que siempre sobresale a un americano o un europeo que siempre en la parte deportiva están arriba con un pensamiento diferente, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empezó a gustar mucho ser entrenador y decidir ser entrenador, atleta y sobre todo siempre dar lo mejor. Bien, bien, bien. ¿Y cómo fue? Contá un poco, ya hablando más que nada ahora, que creo que es algo que, una espina que por ahí tienen todos los entrenadores o coaches, que es en cuanto a tema programación. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, ponemos un punto de partida con, en este caso, con Paulina, y decir, bueno, a partir de ahora sí planificamos cómo para llegar a los games? Contame cuánto tiempo fue que tuviste en tu cabeza, cómo fue ese proceso, si planificaste de aquí a llegar a los games, si fue proceso tras proceso y de repente te encontraste con eso, si vos planificás a un año, a solamente 6 meses, a 5 años, un poco cómo es tu mentalidad en programación, para atletas por ahí ya más de nivel. Sí, mira, al inicio fue como prueba y error, porque no tenía una evaluación completa de las aptitudes del atleta. Era un atleta dentro del deporte que llevaba apenas la semana. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Enseñar todos los movimientos de CrossFit. Desde gimnasia, porque ella venía de un background de gimnasia, pero hacía alemanas en vez de bar normal. Entonces necesitábamos modificar eso. Tenía un parado de manos perfecto, lineal, ¿sí? Pero teníamos que modificar eso para que fuera más eficiente y más rápida, ¿sí? Entonces hubo muchos cambios y mucho entrenamiento de lunes a domingo constante para trabajar esa técnica, esos skills. Ejercicios que no le gustaba, la halterofilia, que al final de cuentas se dio cuenta que era muy buena para la halterofilia, ¿sí? Y empezamos poco a poco, ¿no? Es que eso es fundamental. No podía programar un macrociclo porque realmente no sabía dónde estaban los tiempos de concentración de fechas, de competencias, por lo cual sabíamos que teníamos que estar el Open y de ahí íbamos arrancando, ¿no? Como te decía, yo buscaba ver qué es lo que estaba haciendo en las programaciones en Estados Unidos y veía, entonces decía, bueno, esos tienen experiencia y veo que esa parte tiene mucho volumen, mucho trabajo de aeróbico, tiene mucho trabajo de fuerza, entonces me guiaba yo ahí un poco para yo decir, ok, creo que en esa etapa ellos están trabajando así, entonces ellos ya saben con anticipación por su experiencia en games que esta es la etapa. Entonces, en esa parte sí busqué ir a la par de ellos, pero al mismo tiempo yo siempre todos los días iba puliendo los trabajos técnicos y la enseñanza de nuevos movimientos con ella. Ya cuando se llegó a Games, regresamos, estuvimos en Game, regresamos y es, ok, necesitamos trabajar diferente, ya sabemos que las fechas existen así y no se mueven, las clasificaciones no se mueven, pero también ya venía la parte donde era una niña que tenía 14 años, niña muy fuerte, la gente la estaba volteando a ver y la gente quería que compitiera en cada evento que había a nivel nacional, ¿no? Cuando ya estábamos llevando también la parte de alterofilia a nivel nacional, compitiendo para eventos nacionales y necesitamos empezar a cambiar las formas de trabajo y los volúmenes por las fechas de eliminación de la alterofilia y por las fechas de eliminación de cross. Entonces, ahí poco a poco me fui dando cuenta cómo se programaba y ya a partir de ese año empezamos el siguiente año 2019, 2020, 2021, 2022 y ya hasta la fecha ya sé las fechas más importantes que debo de programar para aquella persona que quiere llegar a Games, ¿no? Los volúmenes, los movimientos y las cosas que van llegando nuevas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Que es, me parece que también para rescatar un poco eso,
de la importancia de la evaluación. No sé más o menos qué tiempo te tomaste para evaluar a Paulina en ese caso en específico, pero también me gustaría hablar un poco del tema antes de antes de seguir con programación, de que nos cuentes un poco de cómo evaluás, cada cuánto evaluás. Ahora nos hablaste un poco de que tomaste un buen tiempo para evaluar a Paulina y evaluar antes de empezar realmente a programar. Le programaste para evaluarla, no tanto para mejorar su rendimiento. Y que cuentes por ahí, mirá, no sé, que nos digas, yo me tomo una semana sola para evaluar ciertas cosas que necesito y después voy evaluando durante el tiempo. Si tomaste capaz un mes para ajustar errores con ese prueba y error que termina siendo evaluación. Nada, que nos cuentes un poco de eso, cómo te tomás vos o si tenés algún concepto específico de evaluación, antes, durante, después de un ciclo, etc. Ok, bueno, en la cuestión de evaluaciones, si tú ya tienes programado un macrociclo, los objetivos con un atleta, es decir, ¿sabes qué? En 6 meses quiero competir en tal competencia. Tú ya hiciste un cuestionario y esa persona lo llenó lo más apegado a la realidad que existe, ¿no? Porque muchas veces no lo van a, no guardan ciertos números. Los números que siempre van a guardar son los movimientos de weightlifting. Nunca vas a saber un volumen de máximo de pull-up, de handstand push-up, de corrida, de aeróbico. Si la persona sí le gusta mucho el aeróbico, lo va a guardar. Si la persona le gusta mucho cualquier movimiento, va a ser llevar sus anotaciones. Entonces, cuando yo tengo un resultado así por atletas que tengo muy personalizados, busco trabajar un bloque de 3 meses para una adaptación cuando son iniciantes, ¿vale? Una adaptación de 3 meses porque la reestructuración, perdón, el trabajo técnico, el trabajo de fuerza en ciertos movimientos, y a partir de ahí empezamos con las evaluaciones de remos en una semana, posiblemente en 15 días, una evaluación de pull-ups, una evaluación de máximos de levantamientos, y así para nosotros durante los 4 meses previos a la competencia de que viene el objetivo en 6 meses, tengamos ya estructurados lo que realmente se va a hacer y saber si en esos 4 meses subió o bajó su ritmo de aeróbico o su ritmo porque se volvió más pesado por la estructura de que trabajó más la fuerza, ¿sí? Entonces necesitamos acoplar también junto con las dietas, en decir, ¿sabes qué? Subimos de volumen, pero hay que compactarnos ahora 3 o 4 meses previos a la competencia, ¿no? Entonces, en estos últimos 2 meses es cuando ya hacemos un entrenamiento donde es más objetivo a crear resistencias, a crear resultados con los números previos que ya tenemos. No sé si me explico. Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, la evaluación puede ser mensual, cada 20 días de diferentes habilidades. Trata de hacer un mes, haces evaluaciones de weightlifting, ¿sí? Durante el mes. En otro mes puede ser a los 20 días evaluaciones de gimnasia, ¿sí? Pero seguiste trabajando tu gimnasia en la evaluación del weightlifting para crecerla. Y ya 20 días después de terminar el test de weightlifting, haces tu testeo de gimnasia o aeróbicos o lo que tú decidas evaluar, ¿no? Buenísimo. Última entonces pregunta que te hago, que también tenía ganas de preguntarte, en cuanto a programación. ¿Qué diferencia o cómo es tu estructura para planificar para un box? Porque también es un tema que nos están preguntando y que le genera mucha frustración a todos los coaches que se están egresando de Fit Hour, es que les da miedo por ahí planificar para tanta gente, planificar para un box, si lo haces también con ciclos, si es por ahí, no te queda otra que hacerlo día a día. Contame un poco brevemente esa experiencia. Bueno, ahí con la parte de crear un macrociclo, creo que tiene una estructuración muy diferente lo que es el box, la planificación del box. Sí se pueden hacer objetivos, lo que he platicado con mucha gente y ahí con los de Fit Jaguar, he platicado sobre esa parte, ¿no? De que sí puedes tener objetivos y la realidad es que tienes que tener objetivos, pero objetivos no a un nivel competitivo de atleta de alto rendimiento, porque no vas a programar a atletas de alto rendimiento, vas a programar gente que quiere mejorar su salud. Entonces, en esa parte donde la gente quiere mejorar su salud, sabes que vas a encontrar con personas muy sedentarias,
que puede ser muy delgada pero no tiene nada de fuerza, o puede tener problemas de obesidad, ¿sí? Y realmente no tiene fuerza o las habilidades para poder correr. Entonces tú tienes que ser muy empático en tu programación. Creas un objetivo mensual de decir, vamos a buscar a que el 70% o el 60% de la gente del box domine double unders, ¿sí? Entonces, tú vas a buscar durante el mes constantemente trabajar diferentes skills para dominarlo, donde puedas trabajar con una persona que no puede brincar por problemas de rodillas o por problemas de obesidad. Entonces tienes que buscar un skill para que ellos, a lo mejor en ese mes no van a poder tener una evaluación como un double under, pero van a tener una evaluación como un single unders, que ya pudieron brincar la cuerda 50 veces, porque antes no, 2 o 3 brincos le dolían sus rodillas. Entonces, si tú vas a programar aquí en la parte de la programación de un box, va más enfocado a la salud, a las adversidades que en ese momento tiene una persona en cuestiones de salud, ¿sí? Desde fortalecimiento, desde condición física, de todo, desde movilidad, todo eso. Y en cuestión de programación de atleta, vas enfocado a las habilidades a desarrollar. Entonces es un poquito diferente, pero yo recomiendo que ahí en la parte de boxes programen por semana, que ellos pueden ir viendo, porque siempre entra gente nueva, gente nueva, gente nueva. Y posiblemente tú ya programaste una semana de una forma y entró gente nueva en la siguiente semana y dices, oye, pero yo ya programé esto para estas personas y ¿cómo le voy a hacer con estas personas? Sigues trabajando porque al final de cuentas no has pulido con esas personas o 50 personas que tienes una semana antes, no has pulido al 100% las habilidades. Y posiblemente que la persona que llega tiene unas grandes habilidades para desarrollar, que se desarrollan mucho más rápido. Y lo vuelves inclusivo, lo vuelves siendo parte de. Porque el primer obstáculo dentro de un cross es que la gente llega con el pensamiento que es lesivo. Entonces, si yo programo volumen alto Totalmente. solamente para cansar, estoy dando en pie que sí es lesivo. Porque tú, Gastón, vas a llegar a un cross. Es que yo fui futbolista, yo así, yo muchos años, yo sigo jugando los fines de semana con mis amigos y me mantengo activo. Pero llegas con una condición física completamente diferente a lo que es dentro de la preparación física del fitness de CrossFit. Entonces, tú, Gastón, estás viendo a un señor de 45 años en mismas condiciones, con complexión tuya, y te empieza a ganar y tú dices, no, no me va a ganar, no me va a ganar, porque yo soy competitivo, yo soy atleta, yo soy futbolista. Entonces vas a buscar ganarle y al día siguiente tu cuerpo va a estar destrozado en tu primer día de prueba. Entonces cuando vemos esa parte donde queremos programar un volumen muy alto solamente porque ya tengo atletas experimentados de 5 o 6 años, no estamos siendo empáticos y estamos desplazando a la gente que pueda entrar y busca el fitness o el mejoramiento de salud. Entonces busquemos ese enfoque, el mejoramiento de la salud de las personas. La verdad, muy bueno y totalmente. Es lo que pasa por ahí con atletas, no sé si atletas, pero deportistas que por ahí llegan eh, que piensan que tienen un estado físico para cualquier tipo de deporte. Eh, Creo que lo explicaste muy bien. Rafa, Sí. como para cerrar, me gustaría que por ahí le dejes algún consejo a personas que por ahí están en donde vos estuviste hace mucho tiempo, que están arrancando, que están iniciando el camino, tanto como atletas eh, perdón, ahí está, tanto como atletas como coach, eh, que le dejes algún consejo de cómo dar esos primeros pasos o por dónde guiarse o para dónde ir, según tu experiencia, porque cada uno creo que tiene la suya, que le dejes Ajá. algún consejo para que le pueda servir para empezar y para seguir bien el camino. Bueno, yo creo que esta parte de un consejo para atletas, creo que la mayoría se quiere volver a eso y tener esos grandes logros o hazañas en su vida, algo que contar a los hijos. Creo que esta parte del compromiso propio ante un deporte tan exigente, desde físicamente hasta mentalmente, tiene que ser muy alto el compromiso y el enfoque tiene que ser completamente a eso. Eh,
hay muchas adversidades dentro del camino, desde a veces falta de conocimiento, a veces cansancio, a veces mala alimentación, eh, economía, que no se diga porque el deporte es muy, muy caro. Entonces, esta parte donde buscamos crecer como atletas, yo lo que te puedo decir es, mantén tu sueño siempre alineado a lo que quieres lograr. Mantén tu sueño siempre alineado a tu trabajo y tu trabajo alineado a tu sueño. Eso es algo muy importante. Nunca dejes por un lado la alimentación, nunca dejes por un lado el descanso, y también el tiempo personal es muy, muy importante para que el atleta pueda mantenerse mentalmente hacia los objetivos. Hemos visto, creo que todos los que están entregados del cross han visto lo que ha pasado con el atleta Mal O'Brien, y yo como entrenador soy muy empático en esa parte porque también los entrenadores experimentamos esa presión de volver a llegar a los CrossFit Games y dar el mejor performance que se puede hacer como entrenador, ¿sí? Entonces como atleta creo que la presión es mucho más alta. Entonces por lo tanto la parte de la psicología deportiva o los pensamientos son muy muy importantes para complementar esto. Nosotros como coaches le puedo decir que necesitamos trabajar a la par esas áreas. Necesitamos como hacer el ejemplo. No podemos dejarnos como ese profesor de educación física que yo estuve en contra de eso, por eso no me hice, con la panzota y todo eso, que al final de cuentas a veces me ha estado pasando de que me canso y suspendo un tiempo mi alimentación porque quiero descansar, la rutina, la disciplina, porque no tengo objetivos marcados a corto plazo en cuestiones de entrenamiento deportivo hacia mi persona. Pero en cuestiones de preparación mental para enseñanza, pues tengo que estar constantemente leyendo, viendo nuevas formas de trabajo y todo eso, ¿no? Entonces, como el atleta yo le puedo decir, trabaja duro, no hay vía corta, o sea, no hay vía cortas, no hay inyecciones Exacto. Que te van a dar este pum, porque al final de cuentas tiene que ser una programación lo mejor posible para que cualquier método que tú quieras usar vaya a servir, que no te va a dar lo que tú quieras, ¿vale? Tienes que alimentarte porque cualquier método que tú vayas a usar tienes que tener una mejor nutrición, una mayor energía, así que no busques vías cortas como atleta, solamente por alcanzar el éxito. Si tú piensas que Pepito y Juanito están usando cosas que te enseñen, y si tú quieres ser como Pepito y Juanito, vas a ser un mentiroso. Entonces, Total. Esa parte, yo te lo digo porque yo he ido a competencias en México donde el baño huele a medicina, y he estado en los CrossFit Games donde el baño huele a flores. Y te das cuenta del gran nivel donde la gente, tú volteas y está comiendo. Terminan de un workout, vienen todos bien cansados, agarran de la hielera la hidratación, están con sus coolers y sacan y empiezan a comer. Porque eso es parte de. ¿Bien? Entonces, si quieres ser un gran atleta, piensa diferente que aquel atleta promedio. Eso es lo que te puedo decir como atleta. Y como coach, yo te puedo decir que muchas veces en mi cuestión de la carrera profesional que tengo, lo más fácil era irme a lo básico o a lo que me podía dejar, que era trabajar en una escuela y decir, esta es mi vida, ya tengo un ingreso mensual, ya tengo un ingreso anual y ya. Pero mi sueño era más grande que eso y fui contra marea y corriente, donde la gente me decía que de eso no iba a vivir. Mi familia me decía que cambiara ya de profesión, que eso no me iba a dejar, y al final de cuentas siempre soy una persona que me aferro y busco hacer una diferencia en mi vida, y creo que esto me llevó a hacer una diferencia. No puedo seguir siendo una persona empírica, tengo que evolucionar, y el ponerme en cursos constantemente de cross
me enseñó diferentes formas de planificar, pero sobre todo la planificación es en base a mi conocimiento, a lo que yo creía o pensaba o creo que es lo correcto para poder hacer un atleta de alto rendimiento, ¿vale? Y sobre todo aferrarse como coach, no tener miedo porque, digo, tú lo ves, vemos la ciencia deportiva como es y dices, es que esto es lo que marca, pero no siempre lo que marca es lo que tienes que hacer. Porque a veces son obstáculos que te dicen, es que eso no se puede hacer. Y yo, sí, sí se puede hacer. Y lo hago, ¿no? Y voy contra eso. Y no, mira, ¿ya viste? Y tengo, por ejemplo, yo mi trabajo lo tengo que enseñar al Instituto del Deporte, que son metodólogos cubanos, había argentinos, hay mexicanos, y todos ellos, y cuestionaban la parte del CrossFit y el weightlifting. Cómo programaba yo y por qué tenía atletas que estaban destacando. Y es que le decía, pues es que yo tengo todo el tiempo en preparación física a un atleta de halterofilia que ustedes no lo tienen. Yo tengo en una pizarra el nombre del atleta en una clase, hace el weightlifting como para competir a nivel nacional, termina su sesión de weightlifting y lo mete en una sesión de preparación física que es una clase de CrossFit y lo tengo en el pizarrón y está compitiendo contra otras personas y mentalmente se vuelve un atleta competitivo porque todos los días le quiere ganar a Juan. Entonces, esa es la diferencia de un atleta competitivo a un atleta que solamente compite para un evento que va a llegar en un futuro. Entonces, como entrenadores, no tengan miedo, hay que tomar cursos. Ahí comparto muchas cosas con Phil Jaguar. Nada está para quedarse dentro, siempre hay que sacarlo todo. Y ahí les paso algunos tips y lo que sería mejor para empezar a programar. Bien, Rafa. Nada, agradecerte porque fue una entrevista impresionante que hace rato tenía ganas de tener. Así que nada, saludos y muchísimas gracias nuevamente. Seguramente tengamos un poquito más de contenido dentro de poco. Muchas gracias, Gastón, y siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero esto es un tema de nunca acabar y siempre es bueno poder aportar más.